¿qué es la mente? Vamos a profundizar un poquito en eso, y digo profundizar un poquito, suena contradictorio, pero es que la verdad es que profundizar como corresponde en esto es una conversación para la cual aún no estoy lo suficientemente formado. De momento tengo atisbos de lo que hay para decir al respecto. ¿Qué es la mente humana? La mente humana, voy a intentar ser lo más simple posible. La mente humana es un sistema porque responde a patrones y a comportamientos cuantificables y por ende programables, pero con un nivel de complejidad absolutamente absurdo. O sea, es absurdo para nosotros, porque somos nosotros mismos intentando entender el origen y la complejidad de nosotros. Es como que le pidas a una hormiga entender que es una hormiga. Se le escapa porque su mera concepción está limitada, está supeditada a la capacidad de la especie. Por ende, tiene sentido que nos cueste entender. Pero también tiene sentido pensar que quizás una especie superior nos ve como nosotros entendemos así de simple el comportamiento de un perro. Y eso es muy curioso, porque si entendemos que todo obedece a una pirámide, que siempre hay seres superiores, la empresa, ¿no es cierto? Está el estrato más bajo, estrato más alto. Si nosotros estamos en alguna parte de esta realidad, y llega a ver algo por arriba de nosotros, automáticamente nosotros no somos tan complejos. Y ahí hay un concepto que me gusta mucho, que es el del mundo absurdo, de Albert Camus, que él habla de que la existencia misma es una especie de por así decirlo, como de juego, de un azar. Ahí aparecen posturas como el nihilismo, que bueno, si esto no es absurdo, ¿qué más da? Pasémosla bien, hagamos el bien. Pero hay personas que entendiendo esto deciden vivir la vida desde una perspectiva responsable. Y ahí tienes de los más importantes, a Friedrich Nietzsche, eh, personas que se atrevieron a decir, ¿sabes qué? Creo entender cómo funciona esto, pero creo que lo mejor genuinamente no es el egoísmo destructivo. Es eh, ver más allá de mi pequeño paso por este mundo. Y eso me parece tremendo. Creo que eso es un hallazgo y una postura, no sé si de infinito amor, pero es una postura responsable. Bueno, ¿qué es la mente? La mente humana, como ya dije, es un sistema y la podemos entender de dos maneras. A grosso modo, pero te lo digo en serio. La parte consciente y la parte inconsciente. La parte consciente es reducir toda, esa, toda la complejidad que comprende al ser humano y su psique, y al universo, como quiera entenderlo, a algo que se pueda manejar. Eso es el consciente. Entonces entiende que la parte consciente de la mente humana es absolutamente ínfima. De hecho, para hablar de números, se supone que el solo 5%, solo el 5% de, de, de la experiencia o ser humano es la parte consciente y todo lo otro es inconsciente. Vamos a hablar un poquito de qué hay en esa parte inconsciente. Y hago un paralelo entre esto y la materia. ¿Por qué? La materia, nosotros vivimos, ¿cierto?, en cuatro dimensiones: espacio, alto, ancho y largo, y todo, digamos, metido dentro de unas reglas. Una de ellas es la regla de la velocidad de la luz y el tiempo, ¿ya? Cómo se desplaza la materia con su velocidad, y aparece la noción de tiempo, ¿ya? La materia donde nosotros nos movemos, otro dato más, el 0,0001% de un átomo es materia, el resto es vacío. Para que entendamos lo poco que vemos, lo poco que percibimos, de lo poco que participamos, lo poco que somos. Es un ejercicio de humildad muy potente. Y solo el 4% de toda la materia existente es la que nosotros podemos experimentar.
Entonces, sabemos muy poco de este universo, aproximadamente un 5% de la materia es en la que participamos y también es la parte consciente. Quizás ahí hay alguna relación, hay alguna conexión, puede ser. Entonces nos damos cuenta de que incluso el pensamiento que tenemos tiene una correspondencia con el mundo físico. Y por ende, para las personas que son fanáticas de la ciencia, que son fanáticas de la racionalidad, fanáticas del materialismo, no tienen sustento para pretender que eso es todo. Entonces, cuando una persona intenta dar respuestas hacia el todo desde una postura tan diminuta, como mínimo eso es arriesgado y soberbio. Es curioso porque, por ejemplo, Nietzsche hablaba de que el superhombre era aquel persona que no necesitaba una noción como intelectual de algo superior y que él estaba capacitado para comprender el universo desde su pequeñez, ¿ya? Y ese fue un gran hallazgo porque ahí las personas se pudieron liberar de, de mucho dogma. Entonces, a favor de la libertad del ser humano, de la conciencia, me parece tremendo el aporte que hace Nietzsche. Entonces, uno puede pretender resumir la vida y vivirla, pero siempre considerando eso. Por eso los pensamientos absolutos y los totalitarismos son una estupidez biológica, natural, sustancial, de manera esencia, práctica, de todo, no tiene sentido. Entonces, cuando uno entiende esto, aparece la teoría de la relatividad, no en el sentido físico de la materia, sino como de que todo es, si se quiere, interpretación. Vivimos en un mundo imaginario. ¿Cómo que imaginario? ¿Qué me está hablando? Porque al final, todo lo que nosotros percibimos son frecuencias y son tal cual como una tele antigua que uno tenía que mover esa tuerquita para sintonizar, aparecen cosas. Somos una óptica, somos una versión resumida del universo con la cual podemos, por así decirlo, comprobar y más o menos se genera un método, el método científico, pero es que es una versión en pañales, absolutamente en pañales de lo que hay más allá. Entonces, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque la, todo lo que nosotros entendemos y el progreso y etcétera son conceptos que vienen de una parte absolutamente reducida de lo que hay, que es la parte consciente, que es solo el 5% de lo que hay. Y en el libro, que lo tengo acá de hecho, El hombre y sus símbolos de Carl Jung, te habla de que eh, desgraciadamente eh, para alcanzar lo que es realmente el autodesarrollo, la felicidad, la autorrealización, hay que atravesar una parte que solo es cubierta por la fe, si se quiere ver así. Entonces uno puede vivir de una manera súper... O sea, a mí me pasa que hoy en día veo estoicos contemporáneos que hablan del estoicismo como si fuera algo sumamente racional y objetivo. Y olvidando que los grandes estoicistas fundadores del movimiento eran personas que no eran movidos por algo material y eran personas tremendamente espirituales, si se quiere ver así. Y hoy en día la espiritualidad está en decadencia y empieza a surgir en un montón de pensamientos como alternativos a la religión tradicional, a la más popular. Entonces, siento que hay como una especie de necesidad que se intentó tapar, que es la de la fe, a través de la ciencia, del dinero y de las cosas materiales, pero los costes para la salud mental fueron tan graves que las personas naturalmente dijeron, no, bueno, necesito creer en algo. Y empezamos a buscar alternativas y se empezó a revivir un poco conceptos que ahora la gente cree que son novedad, pero estos conceptos religiosos y de la autorrealización y del proceso de individuación que hablaremos a mucho más detalle en otro video, pero ahora lo vamos a tocar, ya estaban y ahora nos creemos súper desarrollados por tener electricidad, pero no nos damos cuenta que la vida sigue pendiendo de un hilo y que pendía menos de un hilo cuando había una creencia en algo. Y si bien el pensamiento de Nietzsche yo creo que es tremendamente potente, es un pensamiento tremendamente, no sé si incompatible, pero
tremendamente complejo de llevar a la práctica, y se ha demostrado que la decadencia de las generaciones actuales es porque el ser humano no dio la talla y aparece en la guerra y pareciera que no hemos aprendido nada. Y, y parece ser que si es necesario una religión, parece ser que si es necesario eh, o superhombre, es que no, es que, a ver, es que hay un tema acá, porque tú puedes esperar que las personas hagan lo correcto por digamos, porque les nace, que es lo ideal, o puede intentar dirigir esta cuestión y que no se vaya al carajo, pero ese punto intermedio de indecisión tiene que ver con la libertad, el capitalismo, nos ha conducido a niveles de egoísmo nunca antes vistos. Cosas que, claro, antes, por ejemplo, un rey tenía el poder sobre 1000 personas, 10.000 personas, pero ahora el rey, este gobierno mundial, tiene el poder de la humanidad entera. Apretan un botón y nos morimos todos. A nivel psíquico, entender eso es bueno, en cualquier momento me muero. Antes era como, bueno, en cualquier momento me muero, pero al menos van a tener que venir, voy a ver, voy a intentar defender. Pero ahora te cae algo que no tiene, te mueres. Es una complejidad, pero absoluta. Entonces siento que, no sé si decir que estamos destinados al fracaso, pero somos una especie autodestructiva. Y los grandes pensadores que intentaron dirigir esta cuestión a algo un poquito más elevado, no sé si fracasaron, pero no contagiaron al mundo con ese espíritu. No contagiaron al mundo con ese espíritu, y está lleno de egoísmo, y está lleno de absurdez, y está lleno de ciencia. A mí me encanta la ciencia, pero hay que entender lo que es. Eh, bueno, perdón por eso. Desahogo. Volveremos al tema del consciente. Todo esto es parte consciente, ¿no? Lo que pasó. Pero al final, el consciente sigue siendo una expresión de algo más profundo, que es el inconsciente. En el consciente, ¿qué está? En el consciente es lo que percibes, el mundo de la imaginación, más o menos formado, porque tenemos los sentidos, interactuamos, podemos pesar las cosas, medirlas, observarlas. El método científico está en esta parte pequeña, ¿no es cierto? Y por muy imaginación que sea, parece ser que entre las personas las compartimos y por ende podemos llamarle realidad. La realidad surge, por así decirlo, como un consenso de interpretaciones. Eh, entonces, entendiendo eso, podemos como, como investigar qué es ese otro 95% que yace en el universo y también en nosotros. Y nos damos cuenta que en el mundo inconsciente, le pusimos inconsciente porque no sabemos qué hay, es como la antimateria, es como la energía oscura, no sabemos qué es, pero de alguna manera interactúa. Tal cual como la energía y la materia oscura interactúan a través de la gravedad, el pensamiento inconsciente interactúa con el consciente a través de los sueños. Y los sueños, adivina qué, también es una versión extremadamente reducida y extremadamente compleja, aún así, que viene de algo mucho más complejo. Entonces, si uno pudiera ver realmente todo lo que hay en su mente, te explota la cabeza y quizás hasta te mueres de un paro cardíaco porque físicamente no estamos diseñados para abarcarlo. Cuando se habla de abrir el tercer ojo, no es que debes abrir un tercer ojo. Se trata de que te vuelves consciente de lo inconsciente, y eso es pasar de ese 95 parte al consciente, y eso te hace ver muchísimas más cosas. Empiezas a ver los pensamientos ajenos, y uno puede como entender más o menos de qué trata esto. Entender el lenguaje corporal, los niveles de amor, los niveles emocionales, la intención, y todo ese mundo empieza a abrirse. Todo eso yace en el inconsciente. Y ahora vamos a hablar del inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente, como ya dijimos, es esta parte raíz que se separa en el sí mismo, en palabras de Jung, y la sombra. Son, por así decirlo, partes que componen la totalidad de la psique. La totalidad de la psique es este 100%. El 5% es consciente y el 95% se reparte entre el sí mismo, que es el otro gran porcentaje, y la sombra. Dentro del sí mismo, como tenemos que volver a reducir algo tremendamente complejo a algo más o menos comprensible, aparece la energía femenina y la energía masculina.
otro elemento, pero tremendamente clave, polar, en el mundo, que tiene que ver con el dar y el recibir, con lo bueno y lo malo. Esa es la primera regla de la mente humana, si se quiere ver así, la polaridad. Por eso es tan importante. Y los conceptos de continuidad que obedecen a la vida y la muerte, etcétera. Eh, la energía masculina corresponde a la energía del dar y la energía femenina corresponde a la energía del recibir. En el recibir también está la capacidad de reflexionar, de cuestionar, de destruir y crear. Y la fuerza masculina o la fuerza del dar es la fuerza de lanzar, la fuerza del riesgo, la fuerza de salir de la zona segura, la fuerza de la movilización. Eh, el fracaso generalmente se asocia en este proceso y la retención y la seguridad y por ende también el aburrimiento y el decaimiento puede estar también en la energía femenina. Por eso es muy importante equilibrar las dos energías dentro de nosotros. ¿Y cómo sabemos que existe este mundo? Porque se intenta comunicar a través de los sueños. Los sueños, en el lenguaje no verbal, en el lenguaje corporal, en los pensamientos, en todo. O sea, intenta comunicarse de un montón de cosas, nos lanza información. Es como un código gigante, enorme, que nos lanza información. Y la clave aquí está, y voy a hablar del proceso de individuación, es que Jung dijo, yo no sé qué es esta weá del universo, pero parece ser que la persona alcanza como un nivel superior, elevado, cuando escucha lo que está dentro. O el mundo interior, ¿no es cierto? El inconsciente. Y él se dio cuenta de que el inconsciente es, o por así decirlo, se mueve en el idioma, en el lenguaje, en la expresión, en la materia de los símbolos. Por ende, el hombre y sus símbolos habla mucho de esto. Habla de que si bien vivimos en un mundo imaginario, en un mundo absurdo, en interpretación, eso no quiere decir que hayan cosas tangibles. Por ejemplo, la conciencia colectiva habla de que toda imaginación, pero hay imaginación real, porque es algo que compartimos todo. Ya hablamos de que la realidad es el consenso de interpretaciones. Entonces uno empieza a hilar ideas y se da cuenta de que, oye, la mente, ya para resumir el video, para no hacerlo tan largo, ¿qué es la mente? La mente es esta colección de interacciones que obedecen a la polaridad del dar y recibir, del consciente y el inconsciente, con el fin de permitirnos, y este es el objetivo de la vida, de permitirnos ser humano. ¿Y qué significa ser humano? En palabras de Jung, hay una versión buena y una versión mala. La versión buena sería autorrealizarse, ya lo dijo Platón, ya lo dijo Sócrates, se ha dicho toda la humanidad de que el proceso es realizarse. Y la religión tiene un papel fundamental ahí, a pesar de que a mí me cargan las religiones y los dogmas y la ideología. Pero retrocediendo, o sea, y la versión mala de vivir la vida, la versión mala de ser humano es vivir en base a pensamientos vacíos o el ego. Me faltó mencionar algo tremendamente importante. Cuando nosotros hablamos del consciente también hablamos del ego, ¿ya? Entonces, en modo resumen, tienes el mundo consciente, que es el mundo del ego, el mundo de las actitudes que tú puedes palpar. Oye, siento envidia, oye, siento amor, sentimos. Y que todo eso es lanzado por una interacción de sistemas que están en el inconsciente, y en el inconsciente está el sí mismo, que es ir descubriendo la esencia de tu persona, tu camino, en base a la conciencia colectiva, trauma heredado, tu experiencia, tu lugar, tu rumbo, a tu papel en la tribu. Y este interactúa dentro de sí mismo con la energía masculina del animus, la energía masculina, y el ánima, la energía femenina, ¿ya? Si tú eres hombre, a ti te compensa el ánima, la energía femenina, y si tú eres mujer te compensa el ánimo, la energía masculina. Cada una con las diferencias que ya expliqué. Y este sí mismo va a luchar, por decirlo, que no necesariamente lucha, con el antiego o la sombra. La sombra es el antiego, es la versión, por así decirlo, polar de el ego. Por ende tienes tres, es un triángulo. Tienes lo que manejas, que es el consciente, el ego. Abajo tienes
el gigante, el sí mismo, y al otro lado tienes el antiego o la sombra. Las sombras son las partes de tu ego que reprime y que lucha. Una persona que alcanza el proceso de individuación podría decirse que entra en estado de flujo permanente, porque ya no tiene que preocuparse de nada, simplemente en piloto automático le dio cierta dirección a su equilibrio interno y es capaz de vivir la vida pero a flor de piel. Cuando logra generar un equilibrio entre su esencia, su ego, la parte que él maneja, permitiendo que se expresen cosas que reprime. Cuando se logra esto, es cuando aparece el proceso de individuación, de manera hiper resumida. No voy a hablar de los sueños porque es complicarse mucho más. Es que cuando uno habla de los sueños, dice, ¿qué estáis hablando? Esoterismo. No, yo te estoy hablando de el lenguaje simbólico que maneja el inconsciente. Y ahí tú te das cuenta de que si uno empieza a ir, ¿y qué especie nos creó? Obviamente y seguramente, por descarte, tiene que ver con este mundo de los símbolos. Por eso los dioses siempre, y la mitología y las religiones, hemos hablado de símbolos. Porque sea lo que sea que nos creó, lo que está antes de nosotros, es algo más complejo que nosotros. Y no creo que tenga pies, no creo que tenga vida, no creo que tenga muerte. Está por encima de todo. De hecho, es inabarcable en base a los conceptos que creó el ser reducido que somos. Por ende, la única forma en la que tú puedes concebir algo que es irresumible es mediante una abstracción. Y por eso las religiones son importantes, a pesar de que creo que por el egoísmo humano han sido tremendamente destructivas cuando no tienen por qué serlo si son bien llevadas. Eso es lo que quiero hablar en el día de hoy. Estoy tocando un montón de temas que son complejísimos y que te pueden volver loco. A mí me ha costado varios bajones emocionales, varios periodos depresivos para entender esto. Pero aquí estamos. Le voy dando forma a cosas que en mi interior me hacían sentido, pero las decidí escuchar. Y ese es el tema. No soy mejor ni peor persona por hacer esto. Simplemente soy alguien que le da rumbo a su vida. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.